Bones, bien llegados a la Cla Invisible. Estamos hoy aquí en Mieres, en la Llibrería Café La Llocura, para falar de Escudo d'Armes de Sesión, un estudio de Xoán Fernandi Vaz Costales. Xoán Fernandi é historiador, profesor, traductor e corrector na asturiano e tráenos este estudio que entama unha nova colección en Cuatro Gotes. L'escudo d'Armes de Sesión a inicia e entama a más unha nova estalla dentro de Cuatro Gotes, llamada Alfredo Vella y Villa e dedicada al que foi, con ese mesmo nome, el primer ensayista na asturiano. La obra céntrase na evolución del escudo d'Armes de Sesión, que vemos reflexado en toda a ciudad sesioniega, tanto nes faroles como, inclusive, na propia estatua de Pelayo que hai en el muelle, y vemos cómo esa propia iconografía foi cambiando y foi formando parte de la historia de la ciudad y del imaginario popular de la ciudad desde los siglos XVI y XVII hasta los nuestros días. Dos cuestiones que creo que son bien valorosas del libro son las ilustraciones que acompañen la lectura del espectador que está haciendo esa lectura y, por supuesto, la bibliografía final, donde estudiosos o gente que quiera verase el tema tiene una riestra de referencias a las que pueda verase y a las cuales que puede seguir investigando en esta cuestión. Señalaba Xovellanos que cuando la villa pudiera hacer una estatua de Pelayo, tendría de guardar el decoro debido a este objeto, ejecutando una cosa digna y memorable como él y colocándola en el sitio que la misma villa tiene acordado, lo que tendría lugar un siglo después, delante del Palacio de San Esteban del Mar. Si os prestó este vídeo, compartí, y ya sabéis, vémonos la semana que viene, aquí, en la Cla Invisible de Play Presta.